Es un momento muy interesante para hablar de la respuesta europea a la crisis del COVID, porque es un momento en el que mañana se produce realmente el momento crucial de la respuesta europea. Es mañana cuando la Comisión Europea va a presentar un gran plan con tres patas, hablaremos luego de él, de reconstrucción y recuperación, que va a tratar de financiar gran parte de la pérdida de PIB que se ha producido. Si os parece, empiezo con la conferencia con tres partes. Primero voy a hablar del shock económico y en qué ha consistido, muy brevemente, sin dar unas pinceladas. Luego de las políticas que se han puesto en marcha en los diferentes países para luchar contra este shock. Y luego, en tercer lugar, de la posición de la Unión Europea, que es la parte, digamos, de la carne, digamos, la parte más importante de lo que quiero contar. Como os decía, que me gustaría empezar simplemente con una revisión muy breve, la primera parte, una revisión breve del impacto económico de la pandemia y cuáles son los principales aspectos distintos. Las pandemias no son algo nuevo, son algo que hemos tenido en muchísimas ocasiones en el pasado. Hemos tenido la plaga de Justiniano que impidió que llegara el imperio bizantino, pasara de Constantinopla. Hemos tenido la peste negra que aumentó los salarios reales, disminuyó la desigualdad y puso fin al feudalismo. La peste italiana, que también tuvo consecuencias importantes económicas, fue la causa cuando se quedaron los bancos venecianos sin liquidez, pues se creó por primera vez la primera moneda fiduciaria, la primera moneda que no tenía la primera moneda que no tenía un aspecto, digamos, que no estaba apoyado en el ¿Cuáles son los efectos del coronavirus? ¿Cuáles van a ser los efectos de esta plaga tan importante? Lo primero que hay que pensar es que es una plaga y que no es una guerra. ¿Cuál es la diferencia? Porque todo el rato oímos, bueno, economía de guerra, nos enfrentamos a algo parecido a una guerra. Por un lado, tiene cosas buenas con respecto a una guerra. Y el capital físico no se destroza, no hay edificios que caigan, no hay torres que caigan. Pero desde el punto de vista de lo que estamos presenciando, también tiene cosas más negativas. En una guerra ni en ningún otro contexto, nunca sucede que le pidamos a la gente que se quede en casa. Nunca sucede que intentemos reducir voluntariamente la producción. Esto no es algo que esté en los libros de economía, nunca lo hemos intentado, nunca hemos intentado dejar de producir. Y por ello, bueno, el efecto que tiene la pandemia, sobre todo el feedback entre la oferta y la demanda que vamos a ver ahora, es bastante especial. Fijaros que, por ejemplo, en la guerra mundial, las mujeres en Estados Unidos, por primera vez, fue durante la guerra mundial cuando entraron y participaron en el mercado laboral. Fue durante la guerra mundial la primera vez en la historia que se incorporaron más personas, mientras que ahora estamos diciendo que se incorporen menos. El virus tiene un aspecto económico interesante, que es lo que nos lleva al encierro, que es la idea de la externalidad. ¿Qué es una externalidad? Una externalidad sucede en economía cuando tenemos alguna decisión que tomamos que tiene consecuencias sobre los demás y que no tiene precio. Cuando yo le pido a alguien que trabaje para mí, le pago. Con lo cual, si yo le pido que trabaje, estoy incorporando el coste. No lo veo. Estoy incorporando el coste de lo que le hago trabajar. Mientras que cuando tengo una externalidad es cuando las decisiones que tomo tienen un coste sobre los demás. Por ejemplo, fumar, pues el humo que se desprende tiene un coste sobre los demás que no internaliza. Bueno, pues el salir a la calle en una epidemia, los chicos que ahora mismo están en la calle juntos sin pensar en si contagian o no contagian, están creando una externalidad porque a ellos no les produce un coste, les produce un coste más pequeño, pero tiene un coste importante sobre los demás. De hecho, si uno quiere estar protegido, puede incluso ir en la dirección contraria. Uno puede decir, oye, prefiero contagiarme, voy a contagiar igual, prefiero contagiarme antes que después, con lo cual la externalidad puede llevar a que la gente incluso salga a la calle más y se intente contagiar más.
Aquí tenemos una foto de Estados Unidos en la que la gente está protestando contra el confinamiento y diciendo que no debería ser peor la cura que la enfermedad, que es tiranía, etc. O sea, la gente no internaliza el coste de sus acciones hacia los demás. Entonces, por eso se impone desde fuera, desde los gobiernos, la necesidad de congelar la economía. Pero esto tiene una consecuencia sobre la incertidumbre, que es que como no sabemos muy bien cuánto va a durar esta congelación y no sabemos muy bien cuándo se va a parar este terremoto, imaginemos que es un terremoto que sigue, crea una situación en la economía en la que no sabemos realmente cuándo empieza y cuándo acaba este problema. Entonces, lo que se produce es una contracción económica que podemos ver aquí en esta diapositiva, en la que vemos que la oferta cae, baja la cantidad que producimos. Primero cae la oferta porque obligamos a la gente a quedarse en su casa, no producen. No es que la gente primero no compre, la gente no produce porque se queda en su casa, tiene que estar en cuarentena, disminuye el número de horas trabajadas, pero inmediatamente también cae la demanda, porque los que se quedan en casa no pueden comprar y además tienen incertidumbre sobre el virus y vemos que cae también la demanda y luego esto va de vuelta a la oferta. Fijaros, estos son datos españoles. ¿Cuánto ha caído los gastos de los hogares durante el confinamiento? Bueno, pues han caído muchísimo. Aquí tenemos datos de marzo, cómo iban las gastos en tarjeta de crédito, es del BBVA Research, de investigación, y nos muestra que el gasto de los españoles ha caído un 60% durante el confinamiento, el gasto total en tarjeta de crédito, y el gasto de los extranjeros ha caído un 100%. O sea, los extranjeros han dejado de gastar en España. Y esto, a su vez, vuelve a caer la oferta porque no hay liquidez, no pueden producir, etc. Con lo cual se produce esta carrera entre oferta y demanda que va cayendo la cantidad. ¿Cuáles son las caídas potenciales que se producen en la actividad económica? La OCDE ha hecho una estimación y la OCDE piensa que pueden caer en los países principales pues 20, 30 puntos, en España aún más. Lo importante de este gráfico, ahora vamos a ver más concreto en España, es el ver cómo de sectorial es la caída de la actividad. O sea, hay actividades que caen muchísimo y hay actividades que no caen. Y dependiendo de la composición de la demanda que tengamos en cada país, pues nos caen más las actividades que otras. Y último impacto que quiero resaltar es el impacto sobre los mercados emergentes y la salida de capitales. Ha habido una brutal salida de capitales. Se han encontrado como consecuencia de la incertidumbre con que muchísimo más que en la crisis financiera, muchísimo más que en la Gran Depresión, muchísimo más que en cualquier otro momento, ha caído muchísimo la inversión en los países pobres. Todo esto es un parón de la economía mundial que además tiene como consecuencia el aumento de la deuda. Porque lo que hacemos, como vamos a ver ahora con la respuesta, es tratar de hacer que esto no sea permanente, tratar de dar una especie de seguro a la gente para evitar que la gente se encuentre, por un lado, con una pérdida de ingresos porque no se la deja trabajar, por otro lado, las empresas con una incapacidad de hacer frente a sus deudas y por ello la caída del PIB lleva a un fortísimo incremento de la deuda. Por ejemplo, en un sitio como en España, con una deuda del 100% sobre el PIB, más o menos, pues una subida de deuda del 10 y una caída del PIB del 10, simplemente con que te cayera el PIB y la deuda cayera, subiera un 10% para hacer frente a ello, tendríamos un 20 puntos, un poco más de 20 puntos de subida del ratio de la deuda del PIB. Y esto en la práctica se va a ver, dice el Fondo Monetario Internacional, en aumentos del 11, 20, 17% en España y la deuda. O sea, fuertes caídas de la oferta y la demanda, fuertes caídas de los ingresos que tienen mucho que ver con los sectores en los que tengamos particular fuerza, sectores como turismo, como venta al por menor, etcétera, son particularmente importantes y como consecuencia fuertes incrementos de la deuda pública. Claro, la cuestión es ¿esto cuánto va a durar? Porque si dura poco, pues es fácilmente asequible. Si dura mucho, pues va a ser un problema. Es realmente imposible saberlo, porque hay mucha incertidumbre epidemiológica. La incertidumbre clave está siendo sobre, uno, cuánta protección nos da el haber estado expuestos a la enfermedad y dos, cuánta gente ha estado expuesta a la enfermedad. Tenemos ya estudios serológicos que nos dicen que el 5% de los españoles han estado expuestos. No sabemos si esto les protege 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años o 10 o permanente, como en algunos casos, como la viruela, que una vez que uno la ha cogido, pues no la vuelve a coger.
los catarros, uno los coge un año, a lo mejor el año que viene no, y el otro año se coge 3. No, y como el coronavirus es un virus parecido al catarro, pues hay razones para pensar que puede dar poca protección. Obviamente yo no soy un experto en eso y simplemente os puedo decir que podemos pensar en diferentes casos, ¿no? Un caso base en el que lo que estamos viendo ahora sucede, terminamos el confinamiento en el verano, seguimos con cierta distancia social, con mascarillas, etcétera, controlamos el rebote de invierno, que parece que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que podría ser posible, mantenemos teletrabajo siempre que podamos y viajamos menos. Una situación así se transformaría en Europa en una caída del 16% del PIB en este trimestre, pero ya un repunte en el trimestre tercero y cuarto, que llevaría a que, bueno, por un lado ya has perdido mucho, pero tienes una gran recuperación. Estados Unidos tendría una caída bastante mayor, del 40%, pero también un rebote mayor, y China ya estaría recuperada. Un escenario de mayor pérdida sería uno en el que el confinamiento termina ahora, pero en septiembre, octubre nos dicen, oye, el virus ha vuelto, necesitamos volver al confinamiento, tenemos distancias. No tenemos un rebote controlado ni miramos un poco, julio, agosto, septiembre, pero cuando llega octubre mezclamos un virus de la gripe con este virus, creo que he tenido un pequeño corte de conexión. Mezclamos virus de la gripe con este virus y nos encontramos con otra caída del PIB en el cuarto cuarter, tanto en España, en cuarto trimestre, tanto en España como en Estados Unidos. Y el último caso epidemiológico que no es perfectamente posible es que, oye, que el virus se muere. O sea, el virus puede desaparecer y puede no conseguir rebrotar. Entonces volvemos a la normalidad en viajes, volvemos a la normalidad en teletrabajo y ahí sí nos encontramos con una fuerte caída en el primer trimestre, que en el segundo va siendo menor, que en el tercero ya es crecimiento y que ya vemos recuperación. ¿Podemos diferenciar los 4 casos? La verdad es que no depende de los economistas, depende de los epidemiólogos y, como le estaba diciendo, todavía tenemos mucha incertidumbre sobre cómo va a ser el invierno. Esto afecta mucho a las medidas que tomamos. Si las medidas que estamos tomando son temporales y las podemos quitar en agosto, no tiene mayor coste. Pero si las medidas tienen que ser definitivas y lo que estamos haciendo ahora lo tenemos que mantener durante meses, va a ser muy complejo de mantener. Los objetivos de las medidas de política económica que estamos tomando son bastante claros y creo que estamos todos bastante de acuerdo. Fijaros, hay 2 curvas que podemos considerar a la vez. Están muy relacionadas. Las curvas de arriba son las curvas sanitarias. Las curvas de abajo son las curvas económicas. La curva roja va con la roja y la azul va con la azul. La roja es una recesión en la que dejaríamos a la enfermedad que corriera su curso. Sanitariamente sería muy malo. La roja tiene muchos nuevos casos, pero la recesión es menos aguda. Aquí lo que hemos hecho ha sido, vamos a intentar estirar la curva roja y convertirla en azul, aplanamos, pero la recesión la hacemos más potente. Entonces, al hacer que la gente se quede en casa, pues tenemos, por supuesto, más efectos económicos, pero obviamente tenemos que hacer que la economía, que la salud vaya primero y que la economía vaya detrás. Entonces, ¿el objetivo que tenemos cuál es? Bueno, pues que caiga la economía y se recupere, que sea una recesión, lo que se llama en forma de V, que haya un momento malo y que luego volvamos a mejorar, como ha pasado en China en gran parte. Está la economía, no diría que exactamente como estaba antes, pero a un nivel bastante parecido. Entonces, os decía, ¿qué políticas económicas en general? Todavía no estoy en Europa, estoy en la segunda parte, que es diciendo qué tenemos que hacer y qué se está haciendo. Para pensar en las políticas económicas, vale que miremos el típico gráfico de primero de economía, que algunos que estudian economía os recordaréis, que es el flujo circular de la economía. De los segores a los negocios se produce el gasto del consumidor y los negocios a los hogares, los sueldos y salarios. Sale dinero tanto de los hogares como de los negocios hacia el sector público y tenemos luego el gobierno que también hace transferencias de vuelta a los negocios y a los hogares, ¿de acuerdo? O sea, ahí entre los hogares y los negocios hay transferencias
entre los negocios y el gobierno y los hogares de gobierno, y luego hay un sector financiero. ¿Qué problemas tiene lo que os acabo de contar del COVID? Hay 3 problemas. Primero, desde los hogares al negocio se para el flujo circular porque el gasto cae. La gente que está en casa no sale, no viaja, etc. De los negocios a los hogares hay otro problema porque los sueldos y salarios en muchos casos se paran. Y tercero, del sector financiero a los negocios, los préstamos se congelan porque los negocios no tienen capacidad para subir, con lo cual se ahogan. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar con todas estas X y tratarlas de controlar. Fijaros, hay 3 objetivos principales que estamos buscando con las acciones de política económica en los últimos 2 meses. El primer objetivo ha sido proteger a los trabajadores y sus ingresos. Incluso estando en cuarentena y quedándose en casa, tenemos que asegurar que todo el mundo pueda hacer frente a sus gastos, a sus alquileres, a sus necesidades de comer, etc. Segundo, garantizar la liquidez de las empresas para que puedan aguantar el chaparrón sin irse a la bancarrota. ¿De acuerdo? Hay que facilitar que tengan préstamos, que tengan apoyo financiero si hace falta, etc. Y tercero, hay que apoyar al sistema financiero para que no se hunda. ¿De acuerdo? Esas son las acciones que hemos estado tomando durante estos meses en política económica. Proteger a los trabajadores y sus ingresos, básicamente, hay varias formas de hacerlo. En Estados Unidos, como sabéis, ha habido una explosión del desempleo, simplemente para que veáis lo que supone en términos del disparo del desempleo. En Estados Unidos, 26 millones de desempleados nuevos. ¿Dónde se produce la caída más importante del empleo, que es importante para ver cómo la compensamos? En construcción, han habido en España 156.000 empleos. En hostelería, que ha caído muchísimo. En horticultura, todas las áreas culturales han caído. Luego ha habido menos caídas del empleo en la administración de servicios, en educación, etcétera, y luego muy pequeñas en las industrias primarias y en las industrias que tienen teletrabajo. Como os decía, la crisis tiene impactos muy diferentes dependiendo de la estructura económica de cada país. Si un país tiene... La primera columna os muestra cuántas son las proporciones de los empleos que en ese país no se pueden hacer desde casa. Por ejemplo, en España el 70% de los empleos no se pueden llevar a cabo desde casa. La segunda columna nos muestra cuántos empleos, qué proporción del PIB tiene que ver con los 3 empleos más afectados, que son las tiendas, el transporte y los hoteles y el turismo. Y la tercera te dice cuánto ha gastado cada país en estímulo fiscal. Un país que tiene muchos empleos que no se pueden hacer en casa, poco estímulo fiscal y mucho turismo, es un país que sufre más. En ese sentido, España es uno de los países más vulnerables, el tercero, porque es un país muy turístico, porque mucho empleo no se puede hacer desde casa y porque el estímulo fiscal ha sido más bajo. ¿En qué empleos vemos que afecta? Aquí estamos en Estados Unidos y en España y es muy parecido. Como os decía antes, hay empleos de alto riesgo en todo lo que sea venta, hostelería, etcétera, y empleos de menor riesgo en lo que son ocupaciones esenciales por un lado y las que tienen posibilidad de teletrabajo. Esto lleva a un aumento de desigualdad porque coincide que los empleos donde se puede hacer teletrabajo, los empleos que más se conservan, son los empleos de mayor ingresos. En los empleos de 75 al 100, el 60% se pueden hacer desde casa. Mientras que los empleos de 0,25% de salarios, casi ninguno, solo 10% se puede hacer desde casa. Por eso, la pérdida de empleo, por ejemplo, en el Reino Unido, es mucho más alta. Esta curva te muestra cuántos empleos se han perdido en el Reino Unido en los salarios bajos que en los salarios altos. Como os decía, Estados Unidos y Europa han tenido una reacción muy diferente a cómo ayudar a la gente en el mercado laboral. En todos los países se ha aumentado la baja por enfermedad, para ayudar a que la gente aguante y pueda cogerse una baja, porque si se obliga a la gente a trabajar como en Estados Unidos, pues va a ir enferma. Entonces, hay 2 respuestas muy diferentes en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos lo que se ha hecho ha sido permitir que la gente pierda su empleo, pero aumentar la elegibilidad para el subsidio de desempleo, permitir que todo el mundo tenga acceso al subsidio de desempleo. En Europa se han hecho estas políticas de protección del empleo.
lo que se hace es asegurar que la gente continúa con su contrato, pero permitir que cobre del Estado en vez de la empresa. Estos son los llamados ERTEs, el trabajo a tiempo parcial de Alemania, etc. En Asia, lo que más se suele hacer, que es muy parecido a Europa, es permitir que el gobierno pague directamente los salarios de los trabajadores en las empresas. En Europa, como os decía, el programa principal son los programas de trabajo reducido, que los tenemos en la gran parte de los países de Europa y que consiste en lo siguiente. La idea es, no queremos que la persona tenga que estar recibiendo un subsidio pero fuera de su empresa. Queremos que mantenga el vínculo con la empresa porque queremos que ese vínculo es valioso. ¿Cómo lo conseguimos? Muy sencillo. Lo que hacemos es que la empresa se compromete a no despedir al trabajador, pero reduce sus horas o a cero incluso, y el trabajador continúa vinculado a la empresa. La ventaja, los pros, que se reducen los despidos, se mantiene la relación y se permite que esta relación continúe con el trabajador cobrando de otra fuente. Pero tiene una ineficiencia con respecto a Estados Unidos. Si la estructura salarial y la estructura de empleos tienen que cambiar en el país, si queremos cambiar de que antes hacíamos viajes en avión y ahora vamos a hacer otra cosa, pues el sistema americano, que es más duro, obviamente, hace más sencillo el cambio porque la gente tiene que buscar un nuevo empleo, mientras que en Europa la gente se queda en la empresa donde está. Yo creo que el sistema europeo es preferible, tanto lo llames ERTE como lo llames Kurzarbeit como en Alemania o cualquier otro sistema. La segunda medida que hemos tomado ha sido intentar hacer lo posible para proteger a las empresas. Fijaros el derrumbe que hubo durante enero y febrero, que se ha recuperado en gran parte en los mercados, en las bolsas, muy, muy fuertes caídas en Estados Unidos, en Reino Unido, que se han recuperado en parte durante abril. Particularmente en sectores como transportes, tiendas, etcétera, menos en los sectores de telecomunicaciones que se han beneficiado, de hecho. Mucho aumento de volatilidad, muchos nervios en los mercados, particularmente en el comercio, particularmente en el tráfico aéreo, realmente pues, caídas brutales, desplome enorme del tráfico aéreo, como vemos aquí, 90% en todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es la sensación de los empresarios? Hemos visto en China que los ingresos de las empresas están teniendo una reducción muy grande y están pidiendo, o sea, sus sensaciones, sus peticiones, lo que ellos cuentan es que lo que ellos quieren es que se les ayude a pagar los impuestos, que les subvencionen los alquileres, los salarios de seguridad social, etc. En Estados Unidos, un grupo de economistas ha hecho una encuesta a las pymes pidiéndoles un poco que expliquen cómo lo ven. Dicen bueno, que han cerrado temporalmente, pero que se sienten frágiles financieramente, que tienen dinero para un mes o 2 meses. La típica pyme no tiene dinero para estar cerrada 3 o 4 meses. Si tiene un cierre de un mes y medio, se le acaba el dinero. Están preocupadas por cuánto va a durar, tienen mucha incertidumbre y tienen deseos de recibir esta ayuda del Estado que Estados Unidos también ha puesto en marcha. Entonces, la principal medida que se ha puesto en marcha han sido los préstamos y avales, más que medidas fiscales. Lo que se hace es a través de bancos públicos, etcétera, se les da a la empresa una garantía de que se da al banco una garantía de que la empresa, si no paga al Estado, con lo cual se permite que la empresa tenga crédito. Si una empresa lo va a tener muy difícil para poder seguir financiándose, se hunde, echa a sus trabajadores, los trabajadores pierden empleo, etc. No queremos eso. Lo que queremos es asegurar que las empresas siguen teniendo acceso al crédito. Estas son las diferentes medidas en diferentes países, qué proporción del PIB han tenido, que ha sido enormes gastos en darle esta financiación a las empresas en forma de préstamos y avales. También se usan a veces los impuestos, desgravaciones, aplazamiento de cotizaciones o incluso se devuelven impuestos más allá del pago para usar la política fiscal como instrumento para gastar y para ayudar a la liquidez de las empresas. Tercero y última de las respuestas a nivel global, que luego ya vamos a la respuesta europea y a la respuesta unión. Ha sido proteger el sistema financiero, ayudando a los bancos a retrasando todas las regulaciones, haciendo liquidez, haciendo todo lo necesario
para que los bancos puedan ayudar a las empresas a seguir trabajando. En Europa esto lo ha hecho el mecanismo único de supervisión, que ha permitido que haya muchísimo más acceso a capital por parte de las empresas, permitiendo a los bancos prestar más. Muchas medidas regulatorias que no voy a poder discutir ahora en todos los países del mundo, pero que si alguien las pregunta podemos hablarlas luego. Dos cosas hemos hecho: tratar de entender el impacto económico y tratar de entender qué medidas podemos usar o se han llevado a cabo para ayudar a personas, empleados y sus salarios, a empresas y a el sector financiero. Ahora vamos a empezar a hablar y a pensar en el papel de la Unión Europea. Tenemos tres líneas de defensa que quiero discutir a continuación, que son las tres líneas de defensa que nos dicen primero, segundo, tercero, temporalmente cómo ha actuado la Unión Europea y cuáles son, de hecho, los principales mecanismos. También han sido primero, segundo y tercero de momento. El primero ha sido el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es la única institución europea que tiene un presidente que pueda actuar, un consejo que tiene capacidad ejecutiva, que una noche se pueden reunir, pueden tomar decisiones para toda Europa. Los bancos centrales, todos han actuado de una manera muy rápida, con medidas muy radicales. La Reserva Federal ha comprado todo tipo de activos, bonos municipales, bonos de las empresas, euro, de todo tipo de sector privado y público. El Banco de Inglaterra ha hecho una cosa absolutamente extraordinaria, que es que ha empezado a financiar directamente a su gobierno. Ha dejado que el gobierno abra líneas de crédito directamente con el Banco de Inglaterra. Es decir, el gobierno necesita un cheque de 1 millón de libras, el Banco de Inglaterra le da 1 millón de libras, crea el dinero, literalmente, como si imprimiera el 1 millón de libras. El Banco Central Europeo y la Reserva Federal no pueden hacer esto, pero el Banco Central Europeo lo que hace es comprar la deuda que emite el gobierno. ¿De acuerdo? Ha puesto en marcha dos programas que en total totalizan los dos programas 870.000 millones. Ahora los voy a explicar. Fijaros la diferencia entre lo que ha gastado el Banco Central Europeo durante la crisis, que parecía que era mucho, o los bancos, los demás, la Reserva Federal y todo, durante la crisis financiera, que nos parecía en aquel momento salvaje, y lo que está gastando ahora en comprar activos. 1,4 son trillones en inglés, que en español son billones. 1,4 billones de dólares en total. Sobre todo la Reserva Federal Americana, que es la que más ha gastado. Lo que hace el Banco de Inglaterra no lo puede hacer el Banco Central Europeo. No puede simplemente ponerse a imprimir dinero para que los gobiernos lo gasten. El artículo 123 del tratado lo prohíbe explícitamente. Dice que queda prohibida la concesión de cualquier tipo de créditos por el Banco Central Europeo a favor de los gobiernos, autoridades regionales, etc. Esto restringe al Banco Central Europeo y la capacidad que tiene para financiar a los gobiernos. No le permite comprar, el Banco Central Europeo lo interpreta en sentido que no le permite comprar más del 33% de ninguna emisión y no le permite comprar bonos soberanos de los diferentes estados de una manera desproporcionada. Voy a explicar lo que quieren decir estas dos prohibiciones. La prohibición del 33% quiere decir que básicamente no se puede tener más del 33% de ningún país cuando va de 1 a 30 años. Si son deudas de más de 30 años, está en una excepción y por eso aquí vemos un poquito más, 36, 34 de Holanda y Alemania. Pero en principio no se puede más del 33% de ninguna emisión. ¿Por qué? Porque si lo pasara el 33%, el Banco Central Europeo tendría una capacidad política, si un país se va a la ruina, para decirle a este país, puedes o no puedes, digamos, reestructurar tu deuda. Y el Banco Central Europeo no quiere meterse en problemas. Segunda restricción, la clave de capital. Lo explico con este gráfico. Estos son los propietarios del Banco Central Europeo. La clave de capital del Banco Central Europeo dice que el 26% de las acciones del banco son de Alemania, el 20% de Francia, el 16% de Italia, el 12% de España, 12,6% me parece. Bueno, pues la idea de restricción es que tiene que más o menos prestar a cada país en función de que cada país tiene. Si eres un propietario muy grande, puedes tener un préstamo muy grande. Si eres un propietario muy pequeño, tienes un préstamo muy pequeño. Como veis, no es una restricción muy estricta. Italia tiene el 16% de capital y sus préstamos son el 24%, más o menos. O sea, el banco se desvía. Pero bueno, más o menos tiene que estar aquí. El banco
ha puesto en marcha un nuevo programa para evitar estas restricciones. El 26 de marzo, el Banco Central Europeo se reunió en Consejo y puso un programa que se llama el Programa de Compras de Emergencia de la Pandemia, que tiene validez hasta diciembre de 2020 y que debe comprar en total, entre este programa y un programa que ya existía, que es el programa de compra de activos del sector público, en total 870.000 millones de euros, que es mucho dinero, muchísimo dinero, inimaginable. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo dice, si no hacemos esto, podemos entrar en una espiral de deuda como la que entramos en el 2011, que termine creando una crisis terrorífica. Vamos a intentar entender esto. El problema es el siguiente. Hay muchísimas necesidades de préstamos de los Estados miembros. Tienen una necesidad de ponen trillones, perdón. Son trillones en inglés, billones en español. Mil disculpas por el typo. Tienen muchas necesidades muy grandes de comprar deuda, especialmente centrados en los estados del sur, que son más golpeados. Entonces, la cuestión es, fijaros en el círculo vicioso. El círculo vicioso es el siguiente. Un país se encuentra con tipos altos de interés. Como tiene tipos altos de interés, los inversores empiezan a pensar que no lo va a poder pagar. Como piensan que no va a poder pagar, piensan, estos se van a salir del euro. Pero si realmente piensan que se van a salir del euro, piden es muchísimo más alto, porque si al final me lo vas a devolver, entonces pues, y al final terminan con un problema de sostenibilidad. Creo que he tenido un pequeño corte. Sí. Vicente, ¿se me ha perdido algo? Sí, se ha perdido, pero ha sido un segundo, te seguimos. Un segundo, vale, perfecto. Entonces, el banco, para evitar estos problemas, ha creado este programa que os contaba, que es el programa de compras de la pandemia, que tiene un total de, contando los dos programas que ha puesto en marcha, que son el programa del sector público y el programa de compras de la pandemia, en total son 870.000 millones de euros de compras, con la idea de que durara hasta diciembre de este año. La realidad es que el programa que ya tenía se va a acabar dentro de muy poco y el programa nuevo parece que se va a acabar en octubre. ¿Por qué? Porque están comprando más deprisa de lo que pensaban. Esto es lo que pensaban comprar, la línea naranjita clara, y la línea azul oscura es lo que están comprando. Cada mes compran más, se desvían más y están comprando más de lo que pensaban. Con lo cual, el programa del Banco Central Europeo en octubre va a haber que renovarlo. Problema. Hemos tenido una sentencia del Tribunal Constitucional alemán el 5 de mayo que ata mucho las manos del Banco Central Europeo. Básicamente, la idea que tenía el Banco Central Europeo era, poniendo el programa de compras de la pandemia, permitir salirse. La idea que tenía el Banco Central Europeo era usar el programa de compras de la pandemia para salirse de las restricciones que os he contado antes a las que se enfrenta el Banco Central Europeo. El Tribunal Constitucional alemán ha pedido al Banco Central Europeo que no se refería a este programa nuevo, se refería a un programa antiguo, pero le ha atado mucho las manos. Le ha pedido que se justifique de una manera muy potente. Le ha pedido, es un banco alemán, es un tribunal alemán, que en realidad no debería tener jurisdicción sobre el Banco Central Europeo. Pero le ha atado mucho las manos y le va a impedir que tome decisiones como las que había pensado. Esto es un problema grave porque sume a la política monetaria en una gran incertidumbre. Hay una segunda línea de defensa en Europa, que no es la política monetaria, sino que es la política fiscal y que tiene que ver con el Eurogrupo. Hubo un acuerdo importante del Eurogrupo que puso en marcha 3 nuevas medidas. ¿Qué es el Eurogrupo? Mirad, Europa, no todos los países de Europa estamos en el euro. Como muchos sabéis, solo 19 de los 27 países de la UE compartimos el euro. Pues todos tenemos la misma política monetaria, pero la política fiscal no la compartimos. La política fiscal está en los gobiernos nacionales. Las políticas fiscales se coordinan un poco, de manera que más o menos todos vayamos en la misma dirección, pero no funciona así. Y además hay un riesgo de redominación, que quiere decir lo que os contaba antes, que cuando la gente se asusta de España o de Grecia, sube la prima de riesgo y este país se puede quedar fuera de los mercados. Con lo cual, tenemos una situación en la que tienes mucho riesgo de repente en algún estado y además tienes un sesgo asimétrico en la política fiscal.
Y quiere decir que si uno gasta poco, no se le puede obligar a que gaste más. Pero si gasta demasiado, los demás países le pueden echar el freno. Con lo cual, tienes una coordinación muy poco fluida de la política fiscal y además tienes muchos actores. Fijaros en Estados Unidos. Tienes el presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado, secretario del Tesoro. Perdón, me acaban de traducir la presentación y el secretario del Tesoro. Perdonad. Secretario del Tesoro, no de Estado. Espera, que ahora estoy intentando que esto baje para poner la slide. Secretario del Tesoro de Estados Unidos, mientras que en Europa, para el presidente de la Unión Europea tenemos la presidenta de la Comisión Europea, el presidente del Consejo Europeo, todos los líderes europeos, muchas personas que tienen que coordinar esa política fiscal. Pero fijaros en el caso de economía. Tenemos a Gentiloni, que es consejero de Economía, al presidente del Eurogrupo, al MEDE, al Consejo. Bueno, tenemos muchas instituciones. Hemos intentado, estamos haciendo muchas cosas para profundizar en esta unión económica y fiscal y lo haremos en monetaria. No os los voy a contar ahora porque no vamos a tener tiempo. Pero la realidad es que es complicado. Entonces, el Eurogrupo ha tardado un poquito más que el Banco Central Europeo, pero bueno, al final ha conseguido un acuerdo para hacer tres cosas que tienen bastante que ver con lo que os contaba antes. Hay un programa del Banco Europeo de Inversiones para asegurar la liquidez de las empresas, un programa de la Comisión Europea que se llama SURE, que es para proteger a los trabajadores y sus ingresos, y un programa del MEDE, pone SM, pero es el MEDE, es lo mismo, el SM es el MEDE en inglés, para asegurar que los Estados miembros puedan financiar los gastos sanitarios, directos e indirectos. Estos son los tres acuerdos que han puesto en marcha desde el Eurogrupo. El Banco Europeo de Inversiones, aquí la idea simplemente es, oye, vamos a poner 25.000 millones de euros en garantías que va a permitir que se garanticen los préstamos así de las empresas. Es parecido al programa que puso en marcha Juncker durante la crisis. Es un programa relativamente pequeño, la verdad, comparado con lo que han puesto los países en marcha. El segundo programa es el SURE. La idea es que estos programas que os contaba antes, que organiza Europa para mantener a los trabajadores empleados cuando están, en vez de tenerlos en paro, cuando no están trabajando, es decir, con un ERTE, por ejemplo, los financia Europa. Y la Comisión pide dinero prestado y se lo presta a los Estados miembros a un tipo de interés favorable. Es complicado porque el tratado europeo pone algunos obstáculos y la forma de financiarlo es que, con el artículo 122 de los tratados, si un Estado está en una situación grave, se le puede dar en determinadas condiciones una ayuda financiera. Este es el MEDE. El SURE, la idea es que para Europa no se puede endeudar mucho. Europa tiene dos que impiden que se endeude demasiado. En principio, solo puede gastar el 1,16% del Producto Interior Bruto de los países, del gasto de la renta nacional de los países, y puede gastar un poquito más si hay una emergencia. Entonces, fijaros, esto es lo que gasta cada año la Unión Europea, puede gastar un poquito más si hay una emergencia, que ya lo está gastando, porque tiene unos programas que fueron para Portugal, para Irlanda, etcétera, y ahora necesitamos gastarnos más. El SURE, que es el programa que os contaba para los fondos de desempleo, son 100.000 millones. ¿Cómo se financia? Bueno, pues al Eurogrupo se le ocurrió una solución que tiene precedentes y que es la siguiente. Para que la Unión Europea pueda pedir este dinero, los países le dan unas garantías, cada país garantiza un trocito y la Unión Europea lo va a pedir prestado. Estos son estos 100.000 millones de euros que Europa ha pedido en los mercados con garantía de los Estados miembros fuera del presupuesto de la Unión para financiar los seguros de desempleo nacional. Y el tercero, que era que me pedía Vicente que me extendiera, que es el MEDE. El MEDE, el Mecanismo de Estabilidad Europeo, se crea en el año 2011 para ayudar a los países del euro que tienen apuros. Les proporciona préstamos, pero con unas condiciones muy estrictas, de reformas, etc. Si os acordáis, Rajoy estaba horrorizado con tener que ir al MEDE porque tenía mucho miedo a estas condiciones. ¿Cómo funciona? Bueno, el MEDE tiene bastante dinero, es un mecanismo muy, muy grande, pero los países no han contribuido todo el dinero. Lo que hacen es que hay una parte que han contribuido directamente, que son estos 80.000 millones, y otra parte que la contribuirán si se la piden. Y con esto, los países solicitan, viene la troika y te dan una ayuda.
Esto, como os digo, para los estados es bastante doloroso, porque te viene la troika y te interviene tu política. Tiene lo que llamamos un estigma. ¿Qué queremos decir? Que desde el punto de vista político, el entrar en un fondo europeo y pedir ayuda y que tenga la troika, pues para un gobierno pues puede ser el fin del gobierno. Cuando Berlusconi tuvo la deuda del 7%, tuvo que dimitir. En Grecia, 2 partidos desaparecieron prácticamente como consecuencia. Luego ha vuelto uno de ellos como consecuencia de la troika y de la crisis. Bueno, es muy duro. Por eso España e Italia, sobre todo España, dijeron que no querían saber nada del MEDE. Pero lo que se hizo es, se han renegociado el MEDE y se ha puesto un MEDE especial para la pandemia. Es decir, un mecanismo de préstamo para los países que tiene 240.000 millones en el que se les da a los países una condicionalidad muy suave. No te vamos a intervenir, no vamos a mandar a la troika, no va a haber hombres de negro. Lo que vamos a hacer va a ser, te damos esto con tal de los gastos en costes directos e indirectos de la pandemia. Con tal de que tú gastes en eso, nosotros no entramos. España, con esos 240.000 millones, podría más o menos pedir, el límite es un 2% del PIB, podría pedir unos casi 25.000 millones. Pero la realidad es que España e Italia se están negando a utilizarla. Sobre todo porque dicen que, bueno, puede ser el estigma, puede ser que quieran quemar sus propios barcos para la negociación de la que os voy a hablar ahora mismo y con la que voy a terminar esta presentación, que es la negociación del Fondo de Recuperación. Yo creo que no tiene mucho sentido. Yo es lo que he escrito hoy en El País, en un artículo de opinión que os comentaba que sale en las páginas de opinión. Yo creo que una vez que Alemania y Francia ya han dicho que van a querer un plan de recuperación, tampoco tiene sentido que nosotros no aceptemos entrar por el MEDE. La idea de este mecanismo es, bueno, pues que tienes un dinero que puedes pedir, con lo cual te ahorras un dinero importante. España se ahorraría unos 2.000 millones si pidiera el MEDE, pero tiene un punto más, que como tienes al Banco Central Europeo detrás, siempre que pides dinero del MEDE, el Banco Central Europeo puede entrar sin las restricciones que os contaba antes, las restricciones financieras que ha puesto nuevas el Tribunal Constitucional alemán. Entrar en el MEDE va a tener un efecto estabilizador sobre los tipos de interés. Fijaros, Chipre ha sido el único país que ha pedido ya el MEDE y ya le han caído los tipos. Es decir, cuando el mercado sabe que tienes el bazooka del Banco Central Europeo detrás, tienes más tranquilidad y puedes pedir prestado de una manera más sencilla. Finalmente, quería contaros la tercera línea de defensa, que es la que mañana vamos a discutir en el Parlamento Europeo. Una sesión en la que espero estar, voy a estar ahí. Y espero responder a la señora von der Leyen cuando lo explique. Y se trata de el plan de recuperación y reconstrucción europeo. Cómo financiarlo y qué hacer. Los países del norte no quieren pedir prestado con nosotros y tienen cierta razón. Ellos dicen lo siguiente. Es como si tuviéramos, Vicente y yo, por ejemplo, una tarjeta de crédito conjunta. Dijéramos, vamos de una tarjeta de crédito conjunta. Pero a lo mejor yo soy un manirroto y Vicente no. Y cada uno tiene su tarjeta, cada uno puede gastar lo que quiera, pero los pagamos entre los dos. Al final él se encuentra con que yo voy por ahí comprando cosas, me compro un Porsche o me compro lo que te sale un Ferrari y eso que pagarlo a él. Entonces ellos dicen, oye, si yo no tengo capacidad de decisión sobre lo que hace España o Grecia, yo no quiero asumir sus deudas. Y como os digo, tiene cierto sentido. Pero por otro lado, oye, estamos enfrentándonos a una crisis juntos y tendríamos que poder enfrentarnos de una manera financieramente también juntas. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, es difícil conseguir compartir las deudas porque Europa tiene la obligación, en el artículo 310 de los tratados, de tener un presupuesto equilibrado y de no rescatarse entre los estados. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Fijaros, este es el artículo 310 que dice que el presupuesto tiene que estar equilibrado y este es el artículo 125, que dice que no pueden unos asumir las deudas de los otros, parecido a lo que os decía antes del Banco Central Europeo. ¿Cómo se puede resolver este problema? Lo que yo he propuesto con Guy Verhofstadt y lo que también ha propuesto, yo creo que va a proponer mañana la Comisión Europea, y ahora Alemania y Francia también lo ha propuesto, es crear un fondo europeo para la reconstrucción. La Comisión inicialmente propuso una propuesta de 320.000 millones de euros
que sería en forma de préstamos principalmente. Esta propuesta a mí no me gustó y a muchos nos gustó. En el Parlamento hicimos una resolución diciendo que era una propuesta mala, que no nos gustaba. No os lo voy a explicar porque no vale la pena, pero es una propuesta que van a retirar seguro. Y nosotros lo que propusimos, Guy Verhofstadt y yo, el anterior primer ministro belga, que es diputado del Parlamento Europeo y es una persona muy, muy válida, era hacer una emisión de deuda conjunta con deudas perpetuas de la Unión Europea, que pudiera la Unión Europea endeudarse y pagarlo a muy largo plazo, tan largo plazo que fuera en el futuro ilimitado, ¿no? Y la idea era que esta deuda que nos permite a España, Italia, Francia, etcétera, hacer la reconstrucción, se pagara con nuevos recursos de la Unión Europea. Es decir, les diríamos a los países, mira, vosotros no tenéis que pagar más, no tenéis que incrementar vuestra contribución a Europa. Europa se endeuda, invierte en los países que tienen problemas y se pagan los intereses, y en este caso el principal del préstamo, con se pagan el interés principal con unos recursos propios de la Unión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, bueno, esta es la idea de las consolas y la deuda perpetua, pero no os la voy a contar porque yo creo que no tenemos tiempo. La idea es que nosotros les ofrecemos un acuerdo a los Estados, el Parlamento Europeo, diciendo, mira, la Unión Europea pide el préstamo, el gasto va al presupuesto de la Unión Europea, no tenéis que contribuir más y lo financiamos con recursos propios. La verdad es que salió muy bien el Parlamento, esta resolución que la impulsamos nosotros, la impulsamos de Renovar Europa, y la impulsé yo como vicepresidente económico del grupo, tuvo 505 votos a favor. La votaron a favor la derecha más derecha, el centro, la izquierda y la izquierda de los verdes. O sea, básicamente los 5 grupos principales. O sea, que se ve que políticamente era viable. La semana pasada, Merkel y Macron presentaron una propuesta conjunta en esta línea en la que había 500.000 millones de inversión en gastos comunes que financiaría Europa para la reconstrucción. Es un gran paso adelante. De lo que se trata es de evitar esta montaña de deuda. De lo que se trata es de, oye, si el Banco Central Europeo no te va a poder comprar tanta deuda como pensabas, si además no te debes endeudar tanto, porque si sabes endeudado muchísimo, vas a estar ahogado, vamos a permitir que sea Europa la que se endeude y la que gaste en la transformación verde y digital de nuestras economías. ¿Cómo funciona el pago de la deuda? Como os decía, en vez de aumentar las contribuciones de los recursos de los Estados miembros, que es como ahora se financia la mayor parte del presupuesto de la Unión, 71%, la idea era pagar los intereses con nuevos recursos verdes y digitales. Oye, que resulta que Netflix, por ejemplo, en España paga 3.000 euros de impuestos. Fijaros, 3.000 euros de impuestos de sociedades el año pasado pagó Netflix. Vamos, es menos que lo que ingresan en mi edificio de viviendas en Madrid, en el edificio del bloque de apartamentos donde vivo. La contribución para los plásticos verdes y la armonización de los impuestos de sociedades europeos para evitar agujeros grandes. Con estas ideas, pues podríamos conseguir dinero, pues 12 y 9, 21, 31, 43, 47.000 millones para pagar los intereses de este gran préstamo europeo. Mañana tenemos la gran propuesta de la Comisión de Plan de Recuperación de esta tercera línea de defensa. Esperamos que sea sobre la base del plan franco-alemán, que os comentaba. Habrá muchas divisiones entre los estados, divisiones entre los países individuales, divisiones de este y oeste, divisiones de norte contra sur, que hacen muy difícil el acuerdo. Si fuera un parlamento que lo debate, pues es más fácil, pero si además tienen que estar los países todos de acuerdo por unanimidad, cualquier país pequeño que no le guste puede protestar, eso lo hace mucho más complicado. El Parlamento Europeo tendrá que negociarlo con los estados y yo espero que la idea es que el plan de la Comisión Europea, del que podemos hablar luego si a Vicente le interesa o algunos de los que nos pregunten, yo creo que en septiembre marcha el plan y el presupuesto financiero plurianual de la Unión en enero. Hemos cubierto mucho terreno, espero que haya estado claro y que hayáis podido seguirlo y muchas gracias.